Desde la antigüedad, el ser humano ha intuido que dentro de su mente existe un poder oculto, un universo inexplorado de posibilidades, historias de genios, inventores y artistas que parecían acceder a destellos de inspiración han alimentado esta idea. Aunque la ciencia ha avanzado, la conciencia sigue siendo un misterio. El cerebro, con miles de millones de neuronas, aún guarda secretos sobre lo que realmente somos capaces de lograr. El mito de que usamos solo un 10% del cerebro, aunque falso, caló profundamente porque refleja nuestro deseo de creer que poseemos un potencial dormido. Nos atrae la posibilidad de descubrir capacidades latentes que transformen nuestra forma de vivir y percibir la realidad. Esa búsqueda no es solo científica, también es filosófica y espiritual. Filósofos y místicos de todas las épocas han insinuado que la mente puede abrir portales hacia dimensiones desconocidas, donde se hallan respuestas sobre la existencia, el propósito y nuestro lugar en el universo. Explorar estos territorios no significa únicamente estudiar el cerebro como órgano biológico, sino expandir la conciencia y superar los límites que nos imponen la rutina, el miedo y la ignorancia. Este viaje nos invita a examinar el mito del 10%, no solo como un error histórico, sino como símbolo de nuestra curiosidad innata y de la posibilidad de trascender. La mente humana no es solo un procesador de información, sino una puerta hacia infinitas posibilidades. Descubrir ese potencial oculto puede cambiar la manera en que entendemos la vida, el mundo y a nosotros mismos. La creencia de que solo usamos un 10% del cerebro tiene más de un siglo. Surgió de interpretaciones erróneas de psicólogos como William James, quien hablaba del potencial desaprovechado de la mente humana, pero refiriéndose a capacidades, no a regiones físicas del cerebro. Con el tiempo, la idea se distorsionó y popularizó en libros, películas y conferencias motivacionales hasta convertirse en un mito literal. La neurociencia moderna lo ha desmentido. Estudios con resonancia magnética y tomografía muestran que prácticamente todas las áreas cerebrales están activas, incluso en reposo. No existen zonas inservibles. Cada región cumple funciones esenciales como memoria, emociones, percepción o toma de decisiones. Lo interesante no es si usamos todo el cerebro, sino cómo lo usamos. La mayoría vive en modo automático, repitiendo patrones que limitan la creatividad y la adaptación. El cerebro está activo, pero nuestro potencial consciente queda sin explorar. Casos de neuroplasticidad demuestran que podemos superar límites. Personas con lesiones cerebrales recuperan funciones perdidas, y quienes entrenan rigurosamente desarrollan habilidades extraordinarias. Esto confirma que la limitación no está en el órgano, sino en la forma en que lo entrenamos. El mito persiste porque simboliza un deseo profundo. Creer que hay más en nosotros de lo que vemos. No es solo un error, es un recordatorio de que el verdadero desafío es despertar la mente y desarrollar su vasto potencial. Más allá de la actividad neuronal visible, muchas tradiciones sostienen que en la mente existe un potencial oculto. En el hinduismo, los chakras representan centros energéticos que, al activarse, expanden la percepción. El chakra del tercer ojo simboliza intuición y visión más allá de lo ordinario. En el budismo se habla de la mente iluminada, un estado donde la realidad se percibe sin filtros. La ciencia empieza a hallar conexiones. Estudios sobre meditación muestran que la práctica modifica la actividad cerebral, aumenta la coherencia entre hemisferios y fortalece áreas ligadas a la atención y regulación emocional. Incluso la glándula pineal, asociada históricamente al tercer ojo, ha sido estudiada por su producción de melatonina y compuestos neuroactivos que podrían influir en sueños lúcidos o experiencias místicas. En tradiciones como el hermetismo o el gnosticismo, la mente es vista como un puente hacia un campo de conciencia más amplio, donde el ser humano accede a información y capacidades inusuales. Investigaciones actuales sobre intuición, sincronicidad o percepción extrasensorial sugieren que la mente podría interactuar con la realidad de formas aún desconocidas. El cerebro, entonces, no es solo biología, es una interfaz entre materia y conciencia. Reconocer este vínculo entre ciencia y misticismo no significa aceptar milagros sin pruebas,
sino abrirnos a la idea de que el potencial humano es mayor de lo que la mente ordinaria percibe. La frontera entre ciencia y misticismo se vuelve cada vez más difusa. La física cuántica muestra que la realidad depende del observador, lo que recuerda antiguas enseñanzas místicas sobre el poder de la conciencia en la creación de la realidad. También existen experimentos documentados sobre percepción extrasensorial y visión remota. El proyecto Stargate de la CIA, por ejemplo, investigó durante décadas la posibilidad de que algunas personas pudieran describir lugares o sucesos a distancia sin contacto físico. Aunque controversial, aportó evidencias difíciles de ignorar. Estos hallazgos coinciden con antiguas tradiciones que describen estados donde la mente accede a realidades no ordinarias. Hoy, la ciencia estudia estos fenómenos con resonancias, mediciones de ondas cerebrales y análisis de conectividad neuronal. La intención, la concentración y la visualización también han demostrado tener efectos medibles en el cuerpo y la percepción. Esto sugiere que la mente no es un mero procesador de estímulos, sino una interfaz con realidades más sutiles. La convergencia entre ciencia y misticismo nos invita a replantear los límites de lo posible. No se trata de aceptar todo sin pruebas, sino de reconocer que la mente podría tener capacidades aún inexploradas y que la realidad podría ser más amplia de lo que concebimos. El subconsciente es un vasto depósito de memorias, emociones y patrones que influyen en cada decisión sin que lo notemos. Freud lo describió como el lugar de deseos reprimidos y traumas, mientras que Jung amplió la idea con su concepto del inconsciente colectivo, compartido por toda la humanidad, a través de arquetipos universales. La neurociencia confirma que muchas decisiones se toman antes de que seamos conscientes. Nuestras creencias y emociones condicionan la forma en que interpretamos la realidad, limitándonos o potenciándonos según cómo estén programadas. Lo fascinante es que el subconsciente puede entrenarse. Técnicas como meditación, hipnosis, programación neurolingüística o visualización permiten reprogramar patrones, superar bloqueos y potenciar habilidades dormidas. Lejos de ser pasivo, el subconsciente es un motor capaz de influir en la salud, la creatividad y la vida diaria. Las tradiciones espirituales también lo reconocen. En el hermetismo, el budismo o el hinduismo, se considera que el subconsciente conecta al individuo con lo universal. Alinearlo con la conciencia despierta permite acceder a intuiciones y conocimientos que trascienden lo racional. Comprender el subconsciente no es solo teoría, es una invitación a observar y reprogramar la mente para vivir con más plenitud y conexión. Existen relatos de personas con habilidades que desafían la explicación científica. Algunos poseen memoria prodigiosa, otros muestran percepción extrasensorial o anticipan sucesos. Estos fenómenos han sido estudiados por médicos y parapsicólogos, y aunque generan escepticismo, la evidencia acumulada es intrigante. El proyecto Stargate documentó casos de visión remota, donde individuos describían lugares ocultos con sorprendente precisión. En la vida cotidiana también abundan ejemplos: médicos que intuyen diagnósticos, artistas que reciben ideas completas en segundos, o personas que logran control sobre funciones fisiológicas mediante concentración y meditación. Estos fenómenos parecen relacionarse con una conexión profunda entre consciente y subconsciente, o con la sensibilidad a señales energéticas del entorno. Incluso en medicina, se observan recuperaciones inexplicables vinculadas al poder de la mente. Desde el misticismo, estas experiencias no son anomalías, sino manifestaciones del potencial humano latente. Nos recuerdan que dentro de cada persona existe un territorio inexplorado donde ciencia y espiritualidad se encuentran. El ser humano sigue en evolución, no solo física, sino mental y espiritual. Pensadores como Teilhard de Chardin propusieron la noosfera, un campo de pensamiento colectivo que rodea la Tierra y crece con la interacción de las mentes humanas, impulsando una conciencia global. La neurotecnología moderna explora interfaces cerebro-máquina, estimulación cerebral y programas cognitivos que prometen expandir memoria, percepción y estados de conciencia. A la vez, la inteligencia artificial podría fusionarse con la mente, creando nuevas formas de conocimiento colectivo. El misticismo siempre habló de una evolución interna,
donde el ser humano despierta facultades como intuición avanzada o percepción de realidades sutiles. Estos procesos implican entrenar la atención, controlar las emociones y unificar consciente y subconsciente. La evolución de la mente no es solo individual, sino colectiva. A medida que más personas desarrollan sus capacidades, se amplifica la conciencia global. Ciencia y espiritualidad convergen en la idea de que la mente humana aún guarda un futuro de posibilidades inmensas. A lo largo de este recorrido, hemos visto cómo la mente humana es mucho más que un órgano biológico, es un portal hacia dimensiones de percepción y conciencia. El mito del 10% refleja un anhelo profundo de descubrir un poder oculto, y aunque científicamente sea falso, simboliza la posibilidad de expandirnos. La ciencia nos ofrece herramientas para estudiar el cerebro, mientras que el misticismo brinda mapas simbólicos de exploración interior. Ambos coinciden en que aún estamos en las primeras etapas de comprender nuestra mente. La invitación es clara: cuestionar, investigar y experimentar. Cada pensamiento y emoción influye en nuestra realidad, y despertar el potencial latente puede transformar nuestra vida y nuestra relación con el universo. La mente humana sigue siendo el mayor misterio, y su exploración, el viaje más fascinante que podemos emprender.